Bueno, y ahora lo interesante también es este trabajo que realizó Verificado Uy, ya ahora les vamos a contar bien en qué consiste, pero en definitiva verificar todas aquellas declaraciones que se hicieron como afirmaciones durante la instancia de debate, ¿son todas ciertas? Las cifras que se manejaron en el debate, ¿son verídicas? ¿Son engañosas? ¿Son falsas? Y estamos hablando de un análisis minucioso de, bueno, justamente las disertaciones de los dos candidatos. Muy interesante entonces recibir justamente a Ana Matisic de Verificado Uy, coordinadora. Ya nos va a explicar cómo fue el trabajo en sí que se hizo durante el debate. Y también a Edward Holfman, que es experto en seguridad y que estuvo asesorando en esa materia también a la hora de verificar los datos. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, buenos días para todos. Ana, explícanos cuál fue el trabajo exactamente y cómo se realizó a través de Verificado Uy. Bueno, en realidad fue un trabajo que implicó un reto muy importante porque no solo casi en 3 décadas no hubo un debate presidencial, sino que este era el primer debate que se iba a chequear. Entonces eso implicaba un desafío muy importante y en función de eso fue que organizamos una cobertura especial que consistió en organizar mesas temáticas para poder fraccionar de alguna manera la cobertura de datos puntualmente distribuida en ejes claves de campaña que eran una unidad de trabajo vinculada a la seguridad, a la educación, a la economía y al desarrollo social. Convocamos a académicos de todas las universidades porque la academia en sí es un actor dentro de la coalición de Verificado y en base a expertos también y a periodistas invitados también de los medios más fuertes que conforman la coalición, intentamos empezar a hacer primero la selección de frases que contengan datos para chequear y posteriormente el rastreo de los datos. Y ahí veíamos varias mesas de trabajo, obviamente en algún caso tratarían de hacerlo en lo más inmediato posible, otras merecieron de ir a buscar archivos, estadísticas. Edward, no sé si fue tu primera participación en una instancia de este tipo, pero ¿cómo trabajó, por ejemplo, la mesa de seguridad? ¿Qué cosas, como asesor de seguridad, inmediatamente llamaron tu atención durante el debate como que había que ir a profundizar? Ya vamos a ir después con esas frases claves, claro, ¿no? Una linda experiencia, agradecido siempre por la invitación, porque este debate que era muy importante para todos. Sí, realmente, principalmente con algunos datos que se tiraron en el debate, que son datos de muchos años atrás, ¿no? Entonces era difícil conseguir información. Claro. El tema del abigeato, eso era una de las cosas Por ejemplo, que llamó un poco la atención. Ahora vamos a ir con cada una de las frases, sobre todo en materia de seguridad y economía, que es donde nos interesa especialmente, bueno, verificar justamente los datos. Pero el grado, para hacer de manera genérica, el grado de veracidad de los dichos, ¿lo calificarían como alto, ahí, bajo? En general, ¿no? De los discursos. Yo creo que no estuvo mal, pero es perfectamente mejorable, perfeccionable. Bueno, vamos con seguridad, ¿les parece? Vamos a mirar la frase. Vamos. Yo diría que en muchos casos prima lo inexacto. Vamos a tenemos acá un orden, por lo pronto vamos a Seguridad. arrancar justamente con seguridad. Cuando Martínez se refiere a la propuesta de la calle Pou del tema de la cédula, ¿no? De esto de pedir cédula, que plantea que, bueno, que había que autorizar a la policía a pedir la cédula en la calle y sin embargo hay una ley de procedimiento que ya lo permite, como confirmaba Martínez. ¿Qué pasó allí concretamente cuando la calle Pou plantea esto de que hay que autorizar a la policía? Un comentario particularmente sobre este chequeo es que la verificación que hizo con la coalición es sobre un dato puntual. Tal vez si seguimos leyendo la cita, Martínez lo que hace es exponer un dato concreto de 2018, en el año hubo 477.000 tantos pedidos de celda y es eso lo que se chequeó, el dato concreto. O sea, lo que dice es que, es más, cuando Martínez le dice a la calle Pou, le informo que en el año 2008 hubo 477.000 pedidos, ¿no? Exacto. De cédula, Sí. y algo más de cédula en la calle por parte de la policía. Martínez arrojaba ese dato puntual. Claro, ¿Eso es verídico? Se pudo chequear realmente. Lo que pasa es que acá entran, es el dato específico, pero también cómo fue y cómo viene anteriormente ese dato que surge del ministro del Interior, que ya había contestado, que se había pedido
477.600 y algo de cédula de identidad. Y se chequeó y realmente sí, con los operativos del Pado, con los operativos Gavilán, con los operativos Mirador, y se le dio la oportunidad a los comandos de cada campaña de pasarnos los datos de dónde los habían sacado, y bueno, y ahí se pudo checar que realmente la cifra era correcta. El matiz, en todo caso, lo que le dice la calle Pou y lo que contesta Martínez está en la forma, es decir, la diferencia que estaría proponiendo la calle Pou es que ese pedido de cédula no sea en el marco de operativos, claro, que sea sino, extendido. digamos, claro. Eso entraría como una de las propuestas que... Claro, el tema es que está planteado que se pidió la cédula. Ahora, que esté autorizado a pedir la cédula es otra cosa, ¿no? El nuevo Código del Proceso... La ley sí, pero el nuevo policial no lo prevé. Pero el nuevo Código del Proceso Penal... No, sé que hay una contradicción, claro, ahí hay una zona gris. Claro, pero bueno, digo... entonces ahí está el tema. O sea que... Bien, pero entonces cuando en 2018 se habla de que se pidieron 470.000 veces la cédula, es un dato chequeado y está correcto. Lo que es difícil de chequear, y uno capaz que no lo tiene tan presente en el imaginario cuando habla de delito, es la mención que hace Luis Lacalle Pou sobre abigeato, diciendo que es uno de los delitos menos resueltos por el gobierno. Según el chequeo de datos de verificado, esta afirmación es inexacta. ¿Podemos profundizar brevemente sobre qué elementos y qué estadísticas se toman en cuenta para decir que fue inexacta esa afirmación de la calle Pou? Sí, se chequeó una cantidad de fuentes, llegamos a la fuente del Poder Judicial de los casos resueltos, y si bien es un 2%, ¿no?, que se resuelven los casos de abigeato, está dentro, hay un ranking de 40 delitos, y el tema del abigeato está dentro de los 10 primeros que se resuelven, ¿no? Y de ahí surge que no es el que menos... No es el menos resuelto. ¿Es cierto que violencia de género es el menos resuelto? Es cierto, está por encima del abigeato. Bien, nos vamos con las rapiñas en el gobierno de la calle Herrera. Esto que usted decía, bueno, es remontarse en el tiempo, porque durante el debate presidencial justamente el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera se produjo casi la duplicación de las rapiñas. Esa afirmación, dicen, es falsa. Es falsa. Es falsa porque si bien se chequeó con los datos del Ministerio del Interior, esa cifra llega a un 56%. O sea, hubo un crecimiento. Hubo un crecimiento, pero no se duplicó como expresó Martín. ¿Lograban llegar a Pero la no fue un 100%, fue un 50%. Fue 56. ¿Lograban llegar a la verificación de la información en el instante o les demoró algunas horas? Algunos demoró un poco más, el tema del abigeato, pero me gustó el tema de la forma, ¿no? Porque cada uno de nosotros éramos 4 profesionales más... 4 periodistas. Cuatro periodistas. Entonces se chequeaba, pero también se le daba la oportunidad de hablar con cada referente de cada campaña para preguntarle de dónde se habían sacado los datos para nosotros poder chequear. Es interesante. O sea, los que asesoraron a los candidatos, bueno, en base a qué los asesoraron, ¿no? Cuáles eran las fuentes que ellos manejaban. Por último, y nos vamos después a economía, en lo que refiere a seguridad, cuando se habla de las muertes en la cárcel, durante el debate presidencial, el candidato del Partido Nacional, Lacalle Pou, dijo que el año pasado hubo 37 muertes en las cárceles uruguayas. ¿Por qué esta información es inexacta? Porque hubieron 27 muertes violentas, 10 que fueron por temas de salud, ¿ah? Y después hay otra que agregó que eran 200 apuñalamientos en determinado tiempo, y son 200 apuñalamientos por mes, ¿no? O sea que la cifra casi es... 2000 o algo más al año. Fue 2000 al año. inexacto, pero porque se quedó corto. Claro. Él había hablado de que Él te habló eran de 200 al año y en realidad eran 200 por mes. Una 200 diferencia por mes. sustancial. Bien. Pero inexacta al fin. Bueno, es interesante. Y cuando los asesores, porque tuvieron tiempo para poder organizar, digamos, la presentación de los datos y demás, hubo tiempo, un equipo numeroso, ¿no?, para ambos candidatos. ¿Por qué está esa diferencia entonces en el cotejo de datos? ¿Qué conclusión llegaron ustedes? ¿Los asesores de verificado o los asesores del comando? Claro, de ¿por ellos? qué no estaban más que chequeados los datos que iban a presentar durante el debate presidencial?
Es una interrogante que tenemos, la verdad. A veces pueden jugar malas pasadas los nervios de los candidatos, cómo expresan lo que han practicado decir. Muchas veces el asesoramiento que tienen es incorrecto también. Nosotros hablamos de una frase, repetimos con una frase de Laura Sommer, que es una argentina, también directora de Reverso, que es el análogo de verificado, pero en Argentina, que ella dice que con experiencias de este tipo de verificación lo que hace es elevar el costo de la mentira, porque una vez que se empiezan a publicar verificaciones de discurso político, de alguna manera obliga a que todos los políticos estén alerta y al próximo discurso que planeen cuiden mucho más no los solo detalles cuiden la que- veracidad, sino la no manipulación también, ¿no? Sí, de ese cómo, Ese es el hundir, tema. A mí me parece que de el cómo tema- pueden interpretar hacia un lado ¿Cómo o hacia el comunicarlo? otro, Capaz que alguien que según les está- sirva. Alguien que está del otro lado dice, pero ¿y por qué es importante que sepamos? Porque lo que dicen los candidatos en estas instancias generan ideas, se instalan como eslóganes, como verdades absolutas, y si no las repasamos, si no las verifican, muchas veces nos comemos pastilla de algo que en realidad pensamos que es de una manera y no es. Por ejemplo, en economía, hay un tema que muchas veces se discute, es acerca de la riqueza del Uruguay, la distribución de los ingresos en América Latina, y allí también hubo un manejo de cifra correcto, engañoso. que nosotros lo catalogamos como engañoso porque en realidad incluso esto fue bastante que nos llamó mucho la atención porque prácticamente fue de las primeras afirmaciones que hace Martínez en cuanto toma el micrófono, toma la palabra al inicio del debate y hace esta expresión de que Uruguay es El país con mayor riqueza y con mejor distribución de América Latina. claro, en realidad técnicamente la riqueza no es un patrón medible, lo que nos podemos aproximar así a conocer cuál es El la PBI per riqueza, cápita. claro, a través del PBI per cápita y demás, y todos los detalles que aparecen explicados en la nota, pero bueno, hubo un error conceptual que decimos, bueno, pero es el arranque de su discurso y hay un error de esta categoría. Pero bueno, desde el comando nos explicaron que sí, correcto, no fue adecuado el término que usó, pero que también él buscaba hablar en un lenguaje coloquial y poder llegarle Claro. a toda la... Bueno, si se preguntan cuál es el país, según el indicador que utiliza verificado, el país de América Latina que mejor califica en el sentido de ingreso per cápita a paridad de poder de compra es Panamá. Y a luego- distribución sería El Salvador por... Exactamente. Y luego sí le sigue, en el caso de ingreso per cápita y poder de compra, sí le sigue Uruguay. en los dos casos es Uruguay. Y Uruguay Sí, seguramente, debería pasar yo después por verificado, pero haya sido el que más haya aumentado en estos últimos años. Pero no quiere decir que sea el de mayor. El de mejor distribución. No, O el de- que haya sido el que más haya incrementado el PBI per cápita en los últimos 15, 20 años, pongámosle, no quiere decir que hoy sea el mejor. Quiere decir el que más creció. ¿Me explico? Igual, de todas maneras, más allá de que a veces decimos, los políticos tienen que hablar con un lenguaje coloquial para que todo el mundo lo entienda, se puede traducir lo que puede sonar difícil en economía con certezas, no con una información no es excusa inexacta. para- Por Pero lo además, tanto, a la ver, exigencia del discurso político Ellos tenían tiene que ser libertad mayor. de elegir no solo qué poner o qué Claro. decir en cada uno de los capítulos de los temáticos. Entonces, o sea, no es que tenían la libertad de expresarlo y de elegir hasta qué decir ¿Y en cómo cada uno de los comunicarlo? ejes temáticos. Si es que acaso existe un concepto complicado, sus asesores en comunicación y en esa materia deben, tanto a Martínez como a la calle Pou, tratarles de decir, bueno, esto sería más conveniente o elocuente transmitirlo de tal manera, pero no a través Y de una sobre- información claro, y engañosa. más cuando, como decís vos, está todo, o sea, sumamente estudiado, organizado. Exacto. No es que ellos se someten, digamos, a Hay un una panel de preproducción, periodistas ¿no? en el momento y bueno, pueden ocurrir estos errores o interpretaciones un tanto engañosas. Es complejo, ¿no? Sigamos con economía. Bueno, en un momento Martínez asegura que en la Intendencia de Montevideo se heredó un déficit fiscal altísimo, luego corrige, dice alto. Terminamos el primer año con un superávit del 7% y con 2 años más de superávit. Claro. ¿Esta afirmación cómo es? Bueno, esta afirmación es verdadera, aunque también tuvo una instancia de debate en la mesa de manera interna, porque si bien es verdadera que hubo un superávit, él no aclara en relación a qué En es base, ese claro. superávit en su discurso. Tuvimos que ir a consultarle al comando de nuevo para que aclare en relación a qué. Entonces hubo una discusión, no hubo un consenso, si bien el dato es verdadero, algunos pensaban que debería ser rotulado con la categoría de inexacto porque estrictamente no dijo en qué. Entonces el dato termina siendo inexacto. Pero como se valoró que es una información
que también estuvo conocida y se publicó anteriormente, era correcto decir que el dato es certero y determinar nosotros el detalle en relación a qué, que era en relación a los ingresos de la Intendencia. Sí, ahí se toma el resultado del ejercicio 2016 Correcto. de Intendencia aprobado por la Junta Departamental. Bueno, por allí en materia también de economía, la calle Pou dice que hubo récord de concordatos entre 2017 y 2018. También habló de cierre de empresas el año pasado y el anterior. Esta afirmación es inexacta. ¿Por qué es inexacta, Ana? Bueno, todos los chequeos de economía son de una complejidad importante, particularmente porque, a ver, es inexacta. El récord, cuando hablamos de récord entendemos en el imaginario colectivo todos que estamos hablando de una marca histórica. Y realmente lo que sucedió es que si vemos las marcas históricas de los concordatos, el que se dispara es la crisis del año 2002 con 224 Exacto. empresas que se presentaron a concurso de acreedores y el año pasado hubo 111 y 117 Claro, en 2017. lo que nos explicaron desde el comando, que no explicó Luis, la calle Pou, en su discurso, es que ellos no contaron todo la evolución histórica de estas mediciones, sino solo a partir de del 2008, porque ahí cambia la ley que define los concordatos. Entonces, ellos toman la palabra récord desde 2008 hasta ahora y no desde toda la evolución que tiene la categoría de los concordatos. Entonces, hay una cierta inexactitud en ese sentido. De todos modos, ¿es como hilar muy fino cuando estamos haciendo esta lectura o consideran que no, que es muy importante poder ser precisos con este tipo de información, digamos, como periodistas, como expertos en la materia? ¿Por qué hay que hacer una diferenciación entre, no, pero están hilando demasiado fino, están ¿no? buscándole la quinta pata al gato? ¿O en realidad esto es importante de remarcar? Para mí es importante y también es importante resaltar cómo se hizo, ¿no? Porque chequeamos fuentes que teníamos a mano, pero a su vez le damos la opción de que los comandos de cada candidato nos explicaran de dónde habían sacado el dato. Muchos de ellos íbamos y veníamos porque nos querían justificar algo que realmente ellos mismos se estaban dando cuenta que era erróneo, que estaba mal. Entonces creo que esto le hace bien, porque el próximo debate o la próxima vez que algún político haga un discurso y digo... Sí, saben que están bajo la lupa. Y por lo que decía Nicolás, que estos debates generan ideas, argumentos de los cuales luego el votante en campaña de alguna manera reafirma sus postulados, sus ideas, y bueno, para eso es necesario que sean verídicos. Que aparte es de las primeras prácticas periodísticas. Cuando uno aprende periodismo, desde la facultad hasta los grandes maestros, lo primero que te dicen es dudar de todo. Seguro. Hay que dudar de todo, hay que dudar de la cifra que te dicen. Y ellos tienen la tarea, me parece muy encomiable, muy difícil también, de, dudando de todo, ir a buscar cada una de los Bueno, y nos queda una afirmación más. Esta llamó la atención porque, bueno, son cuando hacemos esas comparaciones, yo creo que tratando justamente de hacerlo accesible, pero que después puede resultar engañosa en la comparación. Cuando en su derecho a réplica, en el bloque de economía, el candidato nacionalista a la calle Pou manifiesta en el debate que entre ANCAP, más Pluna, más la regasificadora, ese despilfarro, en definitiva, fue el equivalente a todo un año de IRPF pagado por los uruguayos. ¿Por qué esa afirmación de, además, querer de alguna manera representar el despilfarro en esa comparación puede resultar engañoso? Consideramos eso porque cuando le pedimos al comando del Partido Nacional que nos dijera cuál es exactamente, cómo construyeron esa cuenta, si bien estaba bien cuáles eran las pérdidas de ANCAP, cuáles eran las pérdidas de Pluna en la regasificadora, había como un concepto, un apartado que englobaba los sobrecostos. Y nosotros no teníamos formas de contrastar o de llegar a conocer qué efectivamente entraba en el concepto de sobrecostos, con qué criterios y con qué criterios se incluyeron sobrecostos y con qué criterios se excluyeron costos que no entraron, ¿no? En contrafáctico me refiero. Y esa información no estaba disponible. Entonces, si bien ambos montos podrían estar asimilados, la rigurosidad de esa cuenta no está disponible para poderla contrastar. Pero ahí se da un caso claro. Por ejemplo, el tema de las pérdidas de Pluna. Se dicen 300 millones de dólares. Sí. Y en realidad, ustedes lo Sí. rechequearon, las pérdidas de Plunas reales, las asumidas por el Estado, descontado algunas ventas, eso, es menor de los 300 millones de dólares. Correcto. La capitalización de ANCAP, las pérdidas no fueron 1.000 millones de dólares, como se dice también, sino fueron un poco menos. Que no quiere decir
esto no es una defensa de la gestión, pero digo, cuando se manejan los datos exactos, porque una pérdida de casi 700 millones de dólares es muchísimo, pero no son 1.000. 1.000 no son 700 y 137 no son 300. Entonces se construyen imágenes que hay que después entrar a desmitificar. O construirlas con mayor precisión. Si el candidato del Partido Nacional hubiese dicho aproximadamente o está muy cerca de, podría haber sido otra opción, pero jugársela dijo más a lo los mismo, aproximados. y la verdad que no. Bien, yo lo que les preguntaría ahora, como para ir redondeando, es vos que estuviste sobre todo abocada a la parte de economía y tú a seguridad, ¿qué tema no se abordó o qué faltó desde su punto de vista, que quizás hasta lo hablaron con el propio equipo, quizás allí plasmar, ¿no? Porque después del debate se habló mucho de los grandes ausentes temáticos en los distintos ejes. En tu caso, Edward, ¿qué opinás en materia de seguridad? ¿Qué tema faltó quizás profundizar un poco más? Violencia doméstica y las cárceles, el sistema carcelario, que creo que para mí son los ¿El dos. sistema carcelario abordado desde qué lugar? Porque es tan complejo. Desde la rehabilitación. Desde la rehabilitación y de quién debe depender el sistema carcelario, que para mí es un debe y que pasó por arriba los candidatos. Que igual era evidente que había que hacer una selección. No se podía abordarlo todo en el tiempo que tenían para el desarrollo de cada uno de los temas. Era imposible. Quizás estamos pidiendo también demasiado para lo que podía rendir realmente, ¿no? Esa instancia de debate en la forma en la que se dio. No, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, para mí eso eran dos temas. Hubieras priorizado esos dos temas. Violencia de género y el sistema carcelario. En el caso de economía te diría que hubo temas que se trataron que igualmente nosotros no chequeamos porque hay informaciones que ya se sabe que son verdaderas e intentamos seleccionar aquellas que quizás fueran más controversiales para la opinión pública, que en definitiva es para quienes trabajamos. Pero me parece que más de pensar qué hubiese agregado, es importante decir o detenerse en que lo que elijan dar esté perfectamente cuidado. Chequeado. Sí, ese sería más el punto. Bien. Pero ¿considerás igual que se comentó así en el grupo de trabajo algún tema que...? No, porque estuvo también desempleo, se habló... Hay otros posibles chequeos que nosotros no hemos seleccionado porque nos propusimos trabajar dos temas, 2 chequeos por candidato por mesa temática, o a lo sumo 3 en algunos casos, y la selección nos obligaba a dejar alguna cosa fuera. Bueno, se vendrá una nueva instancia. ¿Se vendrá? Bueno, el por ley, antes del balotaje habrá una nueva instancia, y ahí también para el equipo de verificado, ya con este aprendizaje... Que también nosotros tenemos mucho para perfeccionar. Fue una cobertura muy grande que implica perfeccionamiento, hacer un balance de cómo trabajamos y demás, y hacer un trabajo mejor también a la segunda vuelta. Pero claro, es interesante ver que repitas que esos equipos, digamos, de chequeo se conformaron por académicos, por expertos en cada uno de los ejes temáticos, y fue muy multidisciplinario incluso. Y con una pluralidad también muy elocuente. Son más o menos 4 o 5 periodistas más el mismo número de académicos como asesores. Sí, particularmente la mesa de economía estaba conformada por Gabriel Odone de la UDELAR, por Bruno Gili de la ORT, también por Aldo Lema de la Universidad de Montevideo y por Juan Dubra de la Universidad de Montevideo. Muy completo y muy variado y representativo. Muchísimas gracias a ambos, Ana Matisic y Edward Hoffman. Ahí los vemos trabajando. No, y a Hoffman le podemos preguntar de paso si fue acertado el anuncio, ¿no? De dar el nombre y confirmarlo durante esa instancia de debate el ministro del Interior, que bueno, es un tema tan sensible para el electorado, aprovechar esa instancia para confirmar la designación. Yo creo que lo expone mucho más, pero no solo lo expone al tema de la oposición, que sino también lo expone dentro del propio Frente Amplio, ¿no? ¿En qué sentido? Porque hay parte... ¿Expone las críticas también? Claro, porque hay parte del Frente Amplio que lo había catalogado, que estaba en ese régimen de más represión del delito y no con atacar las causas del delito. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Edward Hoffman, Ana Matisic, por habernos acompañado esta mañana. Muy claro.